Como en su momento dijo el maestro del horror cósmico H.P. Lovecraft, el miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas de la humanidad, y el miedo más antiguo y poderoso es el temor a lo desconocido. Y es que, desde los mitos y las leyendas, pasando por el gótico y la época victoriana, hasta la actualidad, el terror ha sido uno de los géneros más utilizados en todo el arte narrativo durante la historia de la humanidad. ¿Pero qué hace que una historia de terror pueda considerarse buena? Numerosos son los ejemplos de historias en literatura, narrativa secuencial y cinematografía, tanto de buenas historias como de malas. Es por eso que en este análisis vamos a poner el foco en la que, según la gran mayoría, es la mejor historia de terror en el cine, y el resto la pondrá seguramente en su top 3 particular, y vamos a sacar de ella, además de otras fuentes, qué hace que una historia de terror esté bien hecha, y comprobaremos si estos patrones se cumplen en una de las pequeñas grandes sorpresas que nos ha dado Netflix en los últimos meses: Misa de Medianoche. Como en todo en la vida, siempre ha habido una gran necesidad por parte de la humanidad de clasificar las cosas, y el terror no es diferente. Dejando de lado la organización por subgéneros, siempre se ha diferenciado el terror, en especial en el cine, entre el buen terror y el mal terror. Pero, ¿qué hace que una historia de terror, más en concreto en el cine, sea una buena o una mala historia? Bien, por lo general, se suele catalogar de mala historia de terror a toda aquella que apele al susto, a todo lo que sea hacer uso de herramientas efectistas que generan sorpresa. ¿Y qué es lo contrario de la sorpresa? Pues bien, para esta pregunta hay alguien que tiene una muy buena respuesta: Alfred Hitchcock. Hitchcock tenía una famosísima parábola con la que explicaba la diferencia entre la sorpresa y su contraparte, el suspense. En el primer caso, tenemos a dos personas en la mesa de un restaurante, hablando de temas banales, y a los 15 minutos explota la mesa. 5 segundos de sorpresa o susto. Por otra parte, tenemos el segundo caso. Tenemos la certeza de que hay una mesa en un restaurante con una bomba adherida, y la mesa está siendo ocupada por dos comensales que hablan de temas irrelevantes. Cualquier decisión que les haga mirar debajo de la mesa, cualquier decisión que les haga levantarse de la mesa, nos generará alivio o tensión de cara a una posible huida o el descubrimiento de la bomba. Eso es suspense. En función de los niveles del conocimiento de la información que tiene el espectador y el protagonista, se tienen diferentes reacciones en el espectador, siendo más predilectos unos casos para la comedia o generar suspense y otros para generar incertidumbre o intriga. Si os interesa el tema y queréis un vídeo sobre esto, hacedmelo saber en la caja de comentarios. Pero volviendo al tema del presente vídeo, ¿es solo el suspense el encargado de generar una buena historia de terror? No. Y para lo que nos falta para concebir una buena historia de terror, voy a utilizar los puntos clave de dos grandes escritores de terror, Dean Koontz y Stephen King, ya que ambos se complementan muy bien. Dean pone su foco en el protagonista de la historia, y con una premisa muy simple: hay que empatizar con el miedo del protagonista. Y para ello tiene estas ideas. El protagonista debe ser racional y no meterse en problemas absurdos. Los personajes, en especial el protagonista, debe ser activo. El protagonista no puede ser perfecto, debe cometer errores. Debe existir un pasado en la vida del protagonista para jugar con la dualidad del problema externo, la historia de terror, y con el interno, la moralidad, creencia, estilo de vida, etc. Si el protagonista, además, debe salvar a alguien, se consigue más empatía que si debe preocuparse exclusivamente de salvarse a sí mismo, pero tampoco es indispensable. Por otro lado, tenemos a Stephen, quien pone el foco en la trama. El objeto del terror en la trama debe ser algo cotidiano, jugar con el uso de lo conocido y trivial para los personajes, para así adulterarlo y generar miedo. El contexto es importantísimo. Se debe dar tiempo para conocer bien el contexto y todo lo que rodea a la vida y la historia de los personajes, para así empatizar y comprender su miedo. Y por último, por supuesto, jugar con lo que conocen los personajes y lo que conoce el espectador o el lector, para así generar misterio y mantener el interés.
King también habla del juego entre el suspense, el miedo y el asco, pero eso ya no engloba todas las historias de terror, por lo que de forma genérica nos quedaremos con estas premisas. Si queremos comprobar si estas premisas son correctas, deberíamos poder encontrarlas en alguna gran historia de terror, o mejor aún, en la mejor historia de terror que ha conocido el cine, según casi cualquier persona a la que le preguntes. Por supuesto, la película referente no podía ser otra que El Exorcista, de 1973. Comencemos analizando la trama según los principios que hemos sacado de la visión de Stephen King, que de dar miedo sabe un rato. El objeto de terror debe ser algo cotidiano, y es que, ¿qué hay más cotidiano que tu propia hija? Aquí hay que entender que no es la hija por sí misma la que da miedo, o la que da miedo a su madre, sino su condición. El bienestar de Regan es lo que preocupa a Chris, la incertidumbre de qué le pasará a ella y qué clase de malestar está experimentando. El contexto importa. Gracias a la primera media hora o 3/4 de la película, es que llegamos a conocer la vida de la familia McNeil y el conflicto interno del padre Karras. Esa primera parte de la película donde ocurre el incidente que lo desencadena todo y la progresión que tiene Regan de una niña con una vida totalmente normal a empezar a rodearse de médicos que no encuentran la solución a su problema, hasta que la cosa se descontrola y entendemos que la medicina no es la solución. Es la encargada de hacernos empatizar con los personajes y comprender sus miedos y en este punto del film también los nuestros. Jugar con el misterio y el suspense. Desde Lovecraft hasta Hitchcock, pasando por Stephen King, todos saben de la importancia del conocimiento y la información y de su repercusión en el ritmo de la narración a la hora de contar una historia. Tan importante es saber administrar la información como saber ambientar y contar la historia. ¿O acaso no acabo de decir que más de media hora de la película se basa en entrar en el contexto? Esas imágenes del desierto, esa vida familiar, esas dudas existenciales del padre Karras, esos primeros problemas de Regan, la incertidumbre de si puede ser algún problema de salud terminal. Todo esto hace que, tras toda esta exposición, la historia rompa con todo y de un momento a otro pasemos de ensayos médicos a la visita de los padres Karras y Merrin y su repercusión, no tan solo para la historia, sino para nuestra percepción de la misma. Ahora pasemos a las ideas que nos da Dean Koontz sobre el trato con los personajes. Los personajes deben ser racionales. Regan tiene un problema. ¿A dónde la llevamos? Pues al médico. Eso es lógico. No es hasta que las cosas se ponen feas y ya no se puede eludir cuál es la naturaleza del problema que Chris, la madre de Regan, no deja de lado a los médicos y psicólogos para tratarla con la ayuda de los padres Merrin y Karras, siendo precisamente este último el que pone a prueba su fe por última vez. Los personajes deben ser activos. La madre se desvive buscando solucionar el problema de Regan, mientras que el padre Karras no puede eludir la llamada de socorro, y así termina. El protagonista no puede ser perfecto. Un padre católico que duda de su fe y una madre a la que la situación la supera por momentos. No creo que necesite profundizar más en este punto. Debe existir un pasado anterior a la historia. El padre Merrin y su faceta en el desierto, que si bien sale, no se explora en la película. El pasado de la familia McNeil y el del padre Karras y su conflicto interno, que termina repercutiendo en el final de la cinta. Si se intenta salvar a alguien, se consigue mayor empatía. Quienes hayáis visto la película sabéis si esto se cumple o no. Como podemos observar, todos y cada uno de los puntos se cumplen en el caso de El Exorcista, por lo que, sin ánimo de sentar cátedra, ni de hacer ver que esta es la única forma de generar terror, pero sí viendo que es una forma efectiva y práctica, tanto por quienes la enuncian, como por el ejemplo que sí los cumple, pasemos a hablar del verdadero motivo e impulso del vídeo. Misa de Medianoche. Misa de Medianoche, o Midnight Mass, en su título original, es una miniserie del 2021 de Netflix. A Crockett Island, una marginal isla pesquera, llega un carismático y joven sacerdote que trae a la comunidad tantas respuestas como incógnitas, renovando el fervor religioso de algunos habitantes y las dudas y temores de otros.
Si queréis la reseña, así como más contenido sobre esta y otras series y películas, como símbolos, metáforas bíblicas e históricas, y curiosidades y datos, pasaos por las redes sociales del canal, que encontraréis en un link en la descripción. Sin ganas de prolongarlo más, veamos si según los grandes maestros del terror y el suspense, Misa de Medianoche reúne los requisitos para considerarse una buena historia de terror. Empecemos por la trama. El objeto del terror debe ser algo cotidiano. En esta historia nos encontramos como en el caso del exorcista, ya que si bien el objeto del terror es un ente ficticio, en este caso un vampiro, la herramienta que utiliza el objeto del terror sí es cotidiano, el padre Paul, el párroco de la isla. El contexto importa, y tanto que importa. Mira si es así que llegamos a conocer la historia de todo personaje de la serie que tiene más de 3 diálogos, pudiendo incluso poner en tela de juicio quién es la figura protagónica de la historia, algo que está hecho a propósito, por supuesto. Jugar con el misterio y el suspense. El nuevo padre, la extraña devota de la parroquia, la figura que ve Ridley en la playa durante la tormenta, los extraños gatos muertos que aparecen en la costa tras la tormenta, los repentinos milagros, Erin y su embarazo. ¿Sigo? A cada episodio que pasa tienes más curiosidad por saber qué pasa en ese lugar y qué explicación tiene, y eso es resultado de saber contar y cuándo hacerlo. De momento la serie parece cumplir bastante bien los principios básicos para una trama de terror exitosa. Veamos cómo se defiende con los personajes. Los personajes deben ser racionales. Son racionales e impulsivos en algunas ocasiones, lo cual no los hace estar mal escritos. Todo lo contrario, los hace más humanos y por lo tanto creíbles. Pero sí es cierto que algunos actos, comportamientos y razonamientos son algo extraños, como cuando deciden quemar todo el pueblo. Actos que, más allá de responder a un pensamiento compulsivo, parecen responder ante las necesidades del guión. Los personajes deben ser activos. Supongo que viendo los 2 últimos episodios somos capaces de comprender lo activos que son. Si bien al principio algunos personajes ven actitudes sospechosas o directamente incorrectas que no terminan de tener ni castigo, ni investigación o repercusión, lo cual responde, una vez más a las necesidades del guión que otra cosa. El protagonista no puede ser perfecto. Si bien el protagonista a lo largo de toda la serie no cambia, en distintos episodios tenemos varios puntos de vista protagónicos que nos hacen ver el presente y el pasado de los distintos personajes, haciéndonos ver que todos se mueven en tonos grises, por uno u otro motivo, y por supuesto, el protagonista de la historia no es ninguna excepción. Debe existir un pasado anterior a la historia. Este punto va acorde con el anterior, pues durante toda la serie vemos y conocemos los distintos casos que se entrelazan en Crooked Island, afectando a las relaciones presentes entre vecinos y que incluso tienen parte de la culpa de la trama central. Si se intenta salvar a alguien, se consigue mayor empatía. ¿Qué creéis sobre este punto? Os leo. Volvamos pues a la pregunta primigenia. ¿Es Misa de Medianoche una buena historia de terror? Todo parece indicar que sí. Ahora bien, tiene conveniencias e incluso tiene alguna inconsistencia. Recordemos además que al ser un producto audiovisual, también se debe a la parte visual y ambiental de la narración, no exclusivamente al planteamiento de la historia. Para mí, Misa de Medianoche fue una grata sorpresa a finales del 2021. ¿La habéis visto? ¿Os han entrado ganas de verla gracias al vídeo? Os leo en comentarios. Y recordad, tanto si os ha gustado como si no, hacedmelo ver con los botones de me gusta. Y no os vayáis sin darle, por lo menos, una oportunidad al vídeo que os está sugiriendo YouTube de forma personalizada.